Hola a todos. En esta ocasión vamos a platicar de un tema que, pues, bien importante, ¿no? Porque es una de las principales medidas que tenemos de prevención para las infecciones, ¿no? Entonces, es un tema muy amplio. Tratamos de resumirlo aquí como con las generalidades de las vacunas, ¿no? Entonces, para empezar, ¿no? Hablemos un poquito de la historia de la vacunación en México. El esquema de vacunación en México pues ha cambiado constantemente. Al inicio, cuando esto comenzó aquí en 1973, pues solamente había 4 vacunas, principalmente que protegían contra 6 enfermedades, ¿no? BCG, la doble viral, DPT y la polio. Esto principalmente para TB meninge, miliar, sarampión, difteria, tosferina, tétanos y polio. Sin embargo, pues realmente dentro de las cosas buenas que tenemos en nuestro sistema de salud y en nuestro país, pues es que contamos con un muy buen programa de vacunación. Este programa es gratuito, es programa para todos, ¿no? Y se ha ido incrementando y se ha ido empleando conforme van siendo las necesidades, ¿no? Entonces se ha presentado en 1998, se introdujo, por ejemplo, la triple viral. Esto amplía para sarampión, rubiola y parotiditis. Y actualmente, pues desde 2014 se aplican 14 vacunas que protegen muchos padecimientos agregados, ¿no? Más para ciertos factores de riesgo, y hay algunas que aunque no contamos estrictamente en el esquema de vacunación, pues también las contamos en el país y que también ayudan muchísimo para la prevención de ciertas enfermedades, como lo vamos a platicar más adelante. Las vacunas incluidas, aquí vamos viendo cómo se han ido agregando. Estos son para menores de 12 años de edad, ¿no? Como vamos que pues la BCG siempre ha estado desde el inicio, se ha ido agregando la polio, ¿no? DPT, la hepatitis B, la hemofilus para hemofilus influenza, la triple viral, para el virus de influenza, rotavirus, neumococo, VPH, ¿no? En los últimos tiempos. Eso para igual para menores de años hasta el 2014-16, que fue donde ya se hizo la última modificación, ¿no? Veamos cómo ya tenemos, este es el esquema actual, con todos los tipos de vacunas con los que contamos y también con los refuerzos, ¿no? Entonces vean la gran cantidad de vacunas con las que contamos actualmente. Estas son son administradas a todos los menores de 12 años de todo el país de forma gratuita, ¿no? Este es el esquema actual con el que contamos, ¿no? Desde el 2017 a la fecha. Es un esquema que pues empieza desde el nacimiento con la vacuna de hepatitis B y BCG, a los 2 meses penta, hepatitis B, rotavirus, neumococo, ¿no? Y así vamos a ir viendo cada uno con base en la edad qué vacunas se deben ir administrando. Últimamente ya tenemos también para mayores, ¿no? De a los 9 años, ¿no? En pacientes que estén escolarizadas en quinta primaria, BPH también. Y aquí podríamos agregar algunas otras que no vienen incluidas en este esquema nacional de vacunación, que también consideramos bien importantes, como por ejemplo varicela y hepatitis A, ¿no? Entonces, estos ya son un esquema de vacunación para adolescentes y adultos, donde pues básicamente o la mayoría de las veces tienen que ser refuerzos, a menos de que por alguna situación el paciente no cuente con el esquema primario, ¿no? Que es el que ya vimos anteriormente, pero pues contamos con vacunas para neumococo, la 23 valente, influenza, recordar que es de forma anual, BPH, ¿no? Incluso también estos son para niñas de 5.º año o de 11 años, pero que no estén escolarizadas. Esto actualmente también ya hay como muchísima más recomendaciones por parte de la FDA, incluso para mujeres adultas que ya hayan iniciado su vida sexual activa, pueden aplicarse también esta vacuna. Hepatitis B, ¿no? Principalmente pacientes que no tengan antecedentes de vacunación, la triple viral o la doble viral como sarampión, rubiola, que actualmente pues con un poco de desabasto, ¿no? En cuanto a la inmunización, recordar que este término de inmunidad proviene del latín immunitas, que significa exento. Esta es lo que quiere decir, es la capacidad que tiene el organismo para defenderse de agentes externos identificados como extraños. Estos antígenos principalmente son moléculas que son proteínas, que se encuentran en la superficie de células, tanto de células
nuestras, de alguna otra ajena y algunos otros patógenos, virus, hongos, bacterias, algunas sustancias como toxinas, ¿no? Entonces, cualquier cosa que el organismo detecte como extraña, eso es lo que va a desencadenar la inmunidad, ¿no? Y entonces hay una interacción con un receptor de tanto los linfocitos T o de los linfocitos B. Esto desencadena una respuesta inmune protectora. Y entonces, principalmente aquí tenemos los mecanismos de defensa contra una infección. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos expuestos a un agente infeccioso? Pues vamos a empezar en primer lugar a actuar en las barreras naturales, ¿no? Las piel y las mucosas principalmente, y si de esa forma logran contener ese agente infeccioso, pues va a haber una eliminación y no vamos a tener ninguna otra situación de gravedad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esta barrera natural no es suficiente? Entonces echa mano, empieza a dar la maquinaria a la inmunidad innata. Esta inmunidad innata, si logra contener o contener la infección, el agente infeccioso, pues va a detener todo el proceso de la enfermedad y no se va a generar, ¿no? Sin embargo, si por algo no lo logra, pues vamos a tener enfermedad. Está a la par de que se empieza a echar a andar la inmunidad innata, pues empieza también en la inmunidad adaptativa, ¿no? ¿Por qué? Porque la finalidad que queremos es que generemos cierta respuesta de memoria específica. ¿Para qué? Para tanto tener la recuperación y posteriormente tener resistencia a la infección. Y entonces, si nosotros nos volvemos a presentar ante este agente infeccioso, pues ya tener resistencia y no volvernos a enfermar, ¿no? Eso es lo que normalmente pasa cuando nosotros estamos expuestos a un proagente infeccioso. Para que esto suceda, tenemos principalmente dos grandes grupos, digo, es muchísimo más extenso, pero para poderlo delimitar de forma entendible o forma fácil para fines de esta plática, pues podemos dividirlo principalmente en inmunidad celular y en inmunidad humoral. La inmunidad celular, pues principalmente controla y limita el proceso infeccioso, esto principalmente por microorganismos intracelulares, ¿no? Entonces, dentro de los principales microorganismos intracelulares, dentro de los agentes bacterianos que tenemos, pues la tuberculosis es uno de ellos. Aquí hay alteración o estimulación de linfocitos TH1, ¿no? Esto genera cierta liberación de interferón gamma y activación de macrófagos, ¿no? Otros agentes intracelulares que también pueden estar involucrados en estas enfermedades prevenibles por vacunación, pues principalmente todos los virus, ¿no? Sarampión, rubiola, parotiditis, papiloma, rabia, influenza, hepatitis y otra vez tuberculosis con la misma factores que pueden estimular o actuar, y también algo que interviene en el proceso de apoptosis. En cuanto a la inmunidad humoral, esta impide que se implante la infección, ¿no? Que se genere, que se desencadene la infección. Esto generalmente actúa o interviene en los microorganismos extracelulares, ¿no? Puede ser por neutralización, opsonización, fagocitosis, apoptosis y por algunas ciertas toxicidad celular, ¿no? Y aquí también, pues, aunque no necesariamente son todos extracelulares, ¿no? Hay algunos virus que también puedan estar aquí en esta lista, pero principalmente todas las demás bacterias extracelulares son las que vamos a estar aquí echando mano por este tipo de inmunidad para detener la infección. También podemos dividir la inmunidad, ¿no? Dependiendo si es adquirida o adaptativa, ¿no? Esta adquirida adaptativa sería 1, ¿no? Entonces esta la podemos dividir principalmente en 2, activa o pasiva. La activa es donde nuestro organismo elabora los propios efectores de defensa, ¿no? Entonces es una forma en que el organismo debe de generar los anticuerpos para la inmunidad. Y aquí se puede dividir en 2, tanto en natural como en artificial. La natural, pues, es que nos dé la infección, ¿no? Entonces, una inmunidad adquirida activa, natural, estamos hablando de que nos dé la enfermedad. Si nosotros nos da hepatitis A, por ejemplo, vamos a generar anticuerpos y nos va a generar esos anticuerpos de por vida. Entonces ahí ya fue una inmunidad adquirida por medio de esta infección y ya vamos a tener anticuerpos que nos van a proteger. Y la forma artificial, pues, es por medio de la vacunación. Entonces vamos a impartirle o administrarle al cuerpo
ciertos antígenos que van a estimular que se genere esta respuesta inmune o esta inmunidad para que cuando nosotros nos expongamos a estos antígenos, pues no generemos la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es como el objetivo de la vacunación principalmente, ¿no? Generar esta inmunidad. Ahora también tenemos cierta inmunidad pasiva. Esto pues vamos, ya el cuerpo no va a realizar el trabajo de producir los anticuerpos, va solamente a recibirlos, ¿no? Entonces de forma natural, pues principalmente por vía transplacentaria y por el calostro, y por forma artificial algunas antitoxinas y gamma globulina, que también es frecuentemente utilizarla en nuestro medio. Ahora, ¿qué son las vacunas? ¿No? Entonces, podemos definir a una vacuna como una preparación biológica destinada a generar inmunidad contra una enfermedad. Esto puede ser para eliminar, prevenir o controlar estados patológicos. El propósito de las vacunas es inducir una memoria inmunológica, como ya lo vimos en la anterior lámina, similar en magnitud y duración de la enfermedad adquirida de forma natural mediante la producción de anticuerpos, ¿no? Entonces, quiere decir que nosotros vamos a colocar, ¿no?, alguna preparación biológica que va a estimular a nuestro organismo a crear anticuerpos sin presentar la enfermedad, ¿no? Hay diferentes tipos de vacunas, ¿no? Podemos dividirlas de varias formas, pero aquí vamos a dividir como bacterianas y virales. En cuanto a las bacterianas, pues principalmente tenemos dos tipos, las vivas atenuadas y las inactivadas. En cuanto a las vivas atenuadas, principalmente dos. La BCG, que esa sí la utilizamos aquí en nuestro país, se la administra a todos los niños al nacimiento, y la antitifoideica oral, esa normalmente no la contamos aquí, es muchísimo más utilizada para alguna cuestión de medicina del viajero, ¿no? Estas dos pues son de células enteras, ¿no? Entonces está toda la célula o toda la micobacteria o toda la bacteria, ¿no? Y las atenúan mediante una serie de pasos en los laboratorios para que no sea tan virulenta, pero que sí generen la inmunidad que nosotros necesitamos generar. En cuanto a las inactivadas, pues tenemos de células enteras, toxoides, polisacáridos, capsulares, conjugadas y acelulares, ¿no? Dentro de las células enteras, pues tenemos la antipertusis, la anticolérica, tanto parenteral como oral, que también es una que no contamos de forma extensa aquí en nuestro país, bien muchísimo más para medicina del viajero. Las toxoides, principalmente antitetánicos y antidifteria, ¿no? Polisacáridos capsulares, principalmente neumococo y meningococo, ¿no? Esas sí las tenemos aquí fácilmente en acceso, aunque recordar que meningococo no está dentro del esquema nacional de vacunación. La polisacárido capsular ya conjugada, pues a la Haemophilus influenza tipo B, igual a la meningococo, pero con el serotipo C, y la neumocócica conjugada, que es la 13 valente, y a celulares, pues principalmente la antipertusis acelular. En cuanto a las virales, pues también las podemos dividir principalmente en atenuadas e inactivadas. Las atenuadas quiere decir que son virus principalmente enteros, ¿no? Pero igual tienen una serie de pasos, una serie de procesamiento a nivel de laboratorio que lo que ocasiona es de que no estén al 100% infectantes, o sea, van a tener toda esa parte del virus que van a generar o va a poder ser detectado por el sistema inmune y generar anticuerpos, pero no va a generar la enfermedad, ¿no? Estas vacunas pues es antisarampión, rubiola, polio, la tipo oral o la Sabin, parotiditis, varicela, malaria, rotavirus, dengue, ¿no? Que todavía está como todavía muchas fases todavía no al 100% en el mercado, ¿no? Pero bueno, algo característico, si estamos hablando que son virus vivos, que están solamente atenuados, pues serían una principal contraindicación para los pacientes inmunocomprometidos. Ahora, dentro de las virales inactivadas, tenemos influenza, la polio parenteral o tipo SALC, la antirrábica, hepatitis A, encefalitis, algunas de las muchas encefalitis que tienen actualmente, ¿no? Encefalitis japonesa, la BPH, ¿no? Y algunas que nada más cuentan con una subunidad del virus, como por ejemplo influenza y hepatitis B, que se considera como recombinante, ¿no? Y entonces estas características es que no tenemos al virus vivo, solamente lo inactivaron o lo hicieron también otro procesamiento por el laboratorio que no está de forma completa o de forma
entera este virus, o sea, para poder generar la enfermedad, ¿no? Entonces solamente lo inactivan y entonces va a poder estimular al sistema inmune, pero no va a haber forma de que genere la enfermedad, ni en un paciente inmunocompetente, ni en un paciente inmunocomprometido. Esto es bien importante para los eventos adversos o contraindicaciones. Y entonces, a lo largo del tiempo se han hecho diversas formulaciones para mejorar el apego a la vacunación, ¿no? Entonces, dentro de esos, pues tenemos muchas ya combinadas, ¿no? La doble viral, ya después se le agregó la triple viral con la parotiditis, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en medio privado contamos con la tetravalente, ¿no? O la tetraviral que le agrega varicela a esta vacuna, ¿no? Tenemos la doble bacteriana, triple bacteriana, ya tenemos penta, incluso ya hay hexavalente que se está aplicando en nuestro país, ¿no? Y hay algunas presentaciones, por ejemplo, que incluyen hepatitis A y hepatitis B, principalmente para pacientes que no tienen el esquema primario de hepatitis B, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos de cuidar a las vacunas? Realmente estamos hablando que son sustancias biológicas, pues debemos de tener una red de frío adecuada, ¿no? Siempre debemos de mantener nuestras vacunas entre una temperatura entre el 2 y el 8%. Esto es necesario y bien importante establecer esa red de frío, no puede romperse por nada. Necesitamos organizar, ¿no? Dentro del refrigerador donde lo vamos a tener, depende de la temperatura y fecha de caducidad. Obviamente vamos a poner a los que estén más próximos a colocarse hasta el frente para que sean las primeras en utilizarse, y las que tengan fecha de caducidad pues más posterior pues al final, ¿no? Que son las que vamos a utilizar, ¿no? Aquí pues tenemos un refrigerador, ¿no? Que lo ideal siempre va a ser mantenerlo entre 2 y 8 grados. Es algo que tenemos que estar bien documentado con un termómetro, ¿no? Para hacer nuestras mediciones, ¿no? Continuamente. Debemos de nunca colocarlos en la puerta. ¿Por qué? Porque es donde más variación hay de la temperatura, entonces no podemos dejarlo, ¿no? Siempre debemos de colocarnos en bandejas que tengan espacio suficiente entre ellas, no guardar alimentos, ni agua, ni refrescos, ¿no? Porque eso es algo a veces desafortunadamente frecuente que creemos que no va a haber, y la verdad es que sí puede alterar un poco la temperatura, entonces es bien importante. No podemos, hay ciertas vacunas que tienen como más la habilidad para el frío o más la habilidad para el calor, ¿no? Entonces temperaturas de congelación pues inactivan o deshabilitan, ¿no? Principalmente DPT, DD, hepatitis B, ¿no? Hemófilos influenza y la pentavalente, ¿no? Entonces son vacunas que a lo mejor no vamos a poder poner hasta arriba al lado del congelador, ¿no? Tengamos que ponerlos en entrepaños en intermedios, ¿no? Y a comparación de otras vacunas que sí son más lábiles al calor, entonces sí las podremos poner en los entrepaños superiores como son BCG, polio oral, ¿no? Y la triple viral. En caso de que por alguna situación nuestra energía falle, no debemos de abrir la puerta para nada, y si vemos que después de 4 horas persiste, que no vamos a tener luz, ¿no? O energía, pues debemos de buscar conservar nuestra cadena de frío, ¿no? Entonces, como ya les comentaba, hay ciertas vacunas que son más sensibles al calor, ¿no? Y son algunas más sensibles al frío, principalmente el calor, varicela, malaria, polio oral, influenza. Al frío, pues ya lo comenzamos, la de PTA, hemófilos influenza, neumococo, hepatitis, meningococo, ¿no? Ahora, ¿qué debemos de tener? Pues siempre tenemos de tener un personal asignado, ¿no? Y si por algo ese personal no puede, considerar un suplente, porque esa red de frío la debemos de documentar y la debemos de asegurar siempre, ¿no? Es un biológico que vamos a colocar y que puede traer serios eventos asociados a vacunación en caso de no tener esa red de frío segura, ¿no? Entonces, por eso es bien importante. Tenemos que tener las indicaciones bien en un lugar visible, ¿no? De cuándo, cómo vamos a colocar cada vacuna, verificar que esté funcionando bien esta red de frío, un termómetro que esté funcional y esté certificado y bien calibrado, y tener un registro completo de todas estas situaciones, ¿no? También vamos a tener ciertos procedimientos y cierta sistematización tanto en la entrega, ¿no? Si vemos vacunas sospechosas, porque hay veces que el vial
cambia de color o puede haber como grumos o alguna otra alteración en la suspensión, pues no las vamos a utilizar, ¿no? Vacunas en que no sepamos o no aseguremos que es una vacuna segura, no la vamos a utilizar, ¿no? Los refrigeradores de frigoríficos ya comentamos cómo debe de estar, ¿no? Y pues debemos utilizar siempre todas las medidas que ya mencionamos, ¿no? Ahora, para la aplicación de las vacunas, pues es importante siempre registrar la aplicación, ¿no? Porque muchas veces por las prisas o porque a lo mejor no llevan su cartilla de vacunación del paciente, podemos no apuntarlas y que, ¿no? Y que esperar que a lo mejor el paciente las apunte, pero eso es algo que recae en la responsabilidad del personal de salud, ¿no? Siempre registrar la aplicación de vacunas, su fecha, qué vacuna pusimos, fabricante o número de lote principalmente es lo que necesitamos tener en cuenta. Y pues a lo mejor ya en un registro interno el sitio de administración y el nombre del título del proveedor, ¿no? Para grandes rasgos o rasgos modos, pues principalmente a todas las vacunas lo que vamos a hacer pues es un lavado de manos siempre. Podemos o no colocarnos guantes, pero pues si se tiene, se puede utilizar. Debemos aplicar alcohol gel al 70% o alcohol en el sitio de la aplicación para la desinfección de la piel. No podemos reutilizar ni jeringas ni agujas, ¿no? Aunque sea el mismo paciente, no podemos utilizar la misma aguja para diferentes vacunas. La sugerencia es que para polidosis o vacunas que vengan en viales con polidosis debemos de cargar la jeringa al momento de la aplicación y desecharlo, la vacuna que no se utilizó, ya precargada. El sitio de aplicación pues también depende mucho de la respuesta inmune que queremos generar, ¿no? La probabilidad de que generemos la menos lesión necesaria, evitar eventos adversos y obviamente de acuerdo a las indicaciones de cada tipo de vacuna, ¿no? A lo mejor algunas vacunas las preferimos intramusculares o subcutáneas, ya no se recomienda aspirar, ¿no? Previo a la introducción del biológico, ¿no? Entonces, pues esto va a depender mucho cómo lo vamos a tener en cuenta en cuanto a la respuesta inmunitaria deseada. No es lo mismo, por ejemplo, aplicar una BCG que es intradérmica, ¿no? Y que sabemos que va a tener una respuesta celular tipo 4 retardada, ¿no? Entonces, si nosotros la aplicamos más profundamente, pues esa respuesta no va a ser la que nosotros estamos deseando, ¿no? Y a lo mejor nosotros si aplicamos una vacuna intramuscular de forma subcutánea o intradérmica, pues no vamos a poco a alcanzar a las células que necesitamos alcanzar para que se genere la inmunogenicidad, ¿no? Entonces, subcutáneas las debemos normalmente colocar en un ángulo a 40 grados, como ven en la imagen, ¿no? En menores de 12 meses se sugiere que sea en el muslo, en mayores de 12 meses, pues ya en la región superior y externa del tríceps o en la región deltoidea. Se debe de colocar por debajo de la dermis, ¿no? Tenemos que tomar tanto piel y tejido subcutáneo entre los dedos, como ven en la imagen también, esto como para asegurar la introducción adecuada, ¿no? Entonces, como ven, debemos de llegar al tejido subcutáneo, ¿no? Para colocar ahí la vacuna, ¿no? ¿Cuáles se aplican ahí? Pues principalmente triple viral, neumococo, meningococo, la tipo Salk, varicela y herpes, ¿no? En cuanto a las intramusculares, a veces puede preferirse, si aunque sea subcutánea, o sea, por ejemplo, si es intramuscular, cambiar la subcutánea en pacientes con discrasias hematológicas, pero realmente no es tan frecuente que hubiera un sangrado intenso ahí, ¿no? Si hacemos presión durante 2 minutos podemos hacerla de forma adecuada para la aplicación intramuscular. Generalmente es la misma situación, ¿no? Menores de 12 o 18 meses lo sugerimos en el muslo y ya mayores de 18 meses pues ya lo podemos aplicar en la región deltoidea sin ningún problema. Algo bien importante es que no es en la región glútea, es en la región del muslo, en la región muscular, ¿no? ¿Por qué? Porque la región glútea pues contiene principalmente adipocitos y algunas otras células que no van a generar la inmunogenicidad que necesitamos y sí puede haber eventos adversos
graves si los aplicamos ahí, ¿no? Debe ser perpendicular, ¿no? Quiere decir que debe ser en 90 grados, como lo estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos llegar hasta el músculo, ¿no? Entonces, esta es la forma adecuada, si bien las subcutáneas a 45 grados, aquí tienen que ser a 90 grados. ¿Y cuáles aplicamos aquí? Pues principalmente pentavalente, DTaP, Haemophilus influenza, hepatitis A, hepatitis B, influenza, meningococo, neumococo, VPH. Muchas pueden ser tanto subcutáneas o como musculares, pero siempre debemos de tener tanto el punto correcto, ¿no? Y la forma correcta de aplicación. La intradérmica, pues principalmente la única que aplicamos de forma intradérmica es la BCG. Esto puede provocar una lesión pustulosa, con una úlcera, puede haber un poco de secreción a lo largo de las 3 semanas después de su aplicación y se aplica de forma intradérmica, ¿no? Entonces es colocar el bisel prácticamente al ras de la piel y administrar el biológico de esa manera. Otra forma de administración, pues en la vía oral, ¿no? Que son principalmente el rotavirus y la tipo Sabin, la polio tipo Sabin. Esto, pues en caso de la Sabin, tendríamos que repetir la dosis en caso de que el paciente regurgite o escupa en los siguientes 10 minutos. En caso de rotavirus ya no es necesario y realmente no administrar con menos de 4 semanas de intervalo. Hay otras formas, hay otra principalmente influenza, de tipo viva atenuada, se aplica de forma intranasal. Esta no la contamos en nuestro país. La que nosotros aplicamos aquí de influenza es subcutánea o muscular, principalmente pues esa es una inactivada, ¿no? Y aquí otra vez un resumen de todas las clasificaciones, principalmente las vacunas, ¿no? Entonces tenemos tanto bacterianas como víricas y de estas atenuadas e inactivadas, ¿no? Que es lo que vimos al inicio. Entonces vean como las bacterianas atenuadas, principalmente BCG, las víricas atenuadas, pues la triple viral, varicela, rotavirus, fiebre amarilla, ¿no? Y la del influenza, pero la viva atenuada intranasal, ¿no? Y las inactivadas, pues ya tenemos todas las demás, ¿no? Algo aquí bien importante es recordar que ya lo mencionamos, pero las vacunas atenuadas pueden en pacientes inmunocomprometidos sí generar la enfermedad, ¿no? Entonces, por eso no están recomendadas y no están indicadas en pacientes que tengan alguna alteración inmunológica, por ejemplo, VIH con inmunosupresión, pacientes con cáncer, ¿no? Principalmente, ¿no? En cuanto a los organismos vivos atenuados, pues retiene la capacidad de replicarse y producir inmunidad, pero no la enfermedad. Y los inactivados, pues van a contener ya sea el virus o la bacteria completos o fracciones de estas, ¿no? Esto como generalidades de todas estas vacunas, ¿no? De virus vivos atenuados, pues son efectivas una dosis, aunque sí requieren en algunos casos un refuerzo o una segunda dosis. Ya lo mencionamos, en pacientes inmunocomprometidos pues puede ser muy grave colocar este tipo de vacunas, por eso no están indicadas. Presencia de anticuerpos puede tener un inmunodeficiente, esto principalmente en pacientes a lo mejor que se les administró alguna inmunoglobulina o gamma globulina previamente, pues entonces si nosotros tenemos esa cantidad importante de anticuerpos, pues no necesariamente nos va a generar una buena inmunogenicidad, ¿no? Entonces no recomendado en pacientes después de la gamma globulina. Afectación por luz y calor requieren las medidas adecuadas de contención como ya lo vimos, ¿no? Y también ya mencionamos qué tipos de vacunas son estas. En cuanto a las inactivadas, pues recordar que estos agentes no están vivos, por lo tanto no tienen la capacidad de replicación y por lo tanto no van a generar enfermedad en los pacientes. Esto es algo bien importante porque seguramente muchas veces han escuchado a personas que comentan que si se vacunan de influenza, les dio influenza después de la vacuna y eso es algo un mito muy común, desafortunadamente, y que es muy erróneo, ¿no? Porque no lo va a generar. Entonces, en esta situación, pues la presencia de anticuerpos no va a interferir realmente la inmunogenicidad que puedan tener estas vacunas. Pueden requerir más dosis, ¿no? Dependiendo del tipo de vacuna que estemos platicando. Generan principalmente una respuesta humoral y esto pueden ir, de los títulos de anticuerpos pueden ir descendiendo a lo largo del tiempo y tal vez por eso requerimos, dependiendo de la vacuna que platiquemos, pues los refuerzos que necesitamos colocar, ¿no? Aquí igual las vacunas que ya platicamos, tanto inactivadas como vivas atenuadas, ¿no? Y en cambio hay vacunas, por ejemplo, que tienen o incluyen polisacáridos, ¿no? Entonces,
hablando de estas particulares polisacáridos, van a contener cadenas de carbohidratos que forman parte de la cápsula de las bacterias. No suelen ser inmunogénicas menores de 2 años de edad. ¿Por qué? Porque el sistema inmune todavía no logra responder de forma completa o de forma adecuada con puros carbohidratos, ¿no? Entonces, por eso no se colocan a menores de 2 años de edad. Aquí principalmente lo que tenemos son neumococo, pero la 23 valente o polisacárida, meningococo y salmonela, ¿no? Y aquí principalmente, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos son polisacáridos, que son las cadenas de carbohidratos que contienen las cápsulas de las bacterias. ¿Y qué pasa, no? Si solamente tenemos esto como en las polisacáridas, pues va a haber una estimulación de las células B y va a generar una respuesta, ¿no? Celular principalmente plasmática con generación de anticuerpos y hasta la respuesta la llamamos T independiente, ¿no? Entonces esto es algo que es muy pobre, ¿no? En pacientes menores de 2 años de edad y por eso no se sugiere la administración de las vacunas en esos pacientes. Pero ¿qué pasa si nosotros le agregamos una proteína transportadora o le sumamos o le conjugamos, ¿no? Una proteína transportadora y de ahí viene el término de vacuna conjugada. Entonces esto al momento de unirle una proteína ya hacemos una vacuna conjugada que tiene polisacáridos y que tiene proteínas, ¿no? Al unirle esta proteína, principalmente puede ser algún toxoide, ¿no? Muchas veces se utiliza el toxoide diftérico que se ha documentado bien, que tiene buena inmunogenicidad y esto hace una estimulación tanto de células B como en este caso previo como de células T, ¿no? Y entonces aquí, aparte de tener toda la cadena de las células plasmáticas con la producción de IgM, vean cómo vamos a tener la primera producción de la IgG y células B de memoria, ¿no? Entonces vamos a tener una estimulación tanto celular como humoral. Este tipo de respuesta la llamamos T dependiente. Este tipo de respuesta sí está bien, es muchísimo más fácil que se detecten menores de 2 años de edad y por eso dejamos vacunas conjugadas a menores de 2 años de edad y realmente en cualquier edad pudiera generar una buena respuesta, ¿no? Por este tipo de conjugación, ¿no? Y entonces ya lo vimos, estas conjugadas, pues es lo que vamos a tener, pueden ser toxoide titánico, toxoide diftérico, aumentan el tipo y la magnitud de la respuesta y pueden administrarse en menores de 2 años de edad. Las vacunas también pueden agregársele ciertos adyuvantes que pueden mejorar o dirigen la respuesta inmune que deseamos, principalmente hidróxido de aluminio, fosfato de aluminio, algunos otros biológicos como lipolipidos o fosfolípidos. Algunos líquidos de suspensión, como principalmente como para la conservación de las vacunas, ¿no? Agua, solución fisiológica, algunas otras proteínas, ¿no? Y algunos derivados del medio de donde se producen, ¿no? Por ejemplo, influenza puede o se produce en los embriones de huevo, entonces puede haber ciertos antígenos de huevo residual en la vacuna, ¿no? Conservadores y estabilizadores también, ciertos antibióticos, ciertos vestigios de timerosal, pero lo último, realmente muy poco ya, cada día menos en desuso, ¿no? Y ahorita vamos a platicar entonces rápido del esquema primario de vacunación, ¿no? Realmente nada más mencionar ciertas peculiaridades de estas vacunas, ¿no? Entonces, hablando de hepatitis B, recordar que son 3 dosis, la al nacimiento, a los 2 meses y a los 6 meses. Está la edad mínima de aplicación, pues al momento de nacer. El tiempo entre la primera y segunda dosis puede ir de 1 a 2 meses, entre la segunda y tercera dosis de 2 meses, y la última dosis, pues no se sugiere aplicarla antes de los 6 meses, ¿no? Si tuviéramos que por alguna situación hacer un esquema acelerado, que no es lo más común, ¿sale? Aquí recordar que en pacientes prematuros o en pacientes con bajo peso, tal vez se requiere una dosis extra, por la cuestión del que el sistema inmune no está totalmente desarrollado, ¿no? Entonces, más que esperarnos a que cumpla la edad corregida de gestación, la sugerencia es igual vacunar dependiendo del peso, vacunar al prematuro, y después como completarle las mismas dosis que tiene, ¿no? Pacientes con mamás que tengan, que sean positivas y que se documentemos bien que sean positivas a hepatitis B, también tendremos que aplicar inmunoglobulina específica.
En cuanto a la otra vacuna que se pone en nacimiento es la BCG. Esta bacteria pues es contra prevención principalmente de Mycobacterium tuberculosis, tanto miliar como meningio, formas graves. Se pone una dosis al nacimiento. Es una dosis única. Si bien las guías aquí en México refieren que la edad máxima de presentación o de aplicación de esta vacuna puede ser hasta los 14 años. Realmente pues es un tema bastante controvertido debido al tipo de inmunidad que activa este tipo de vacuna. Recordar que es una tipo 4 retardada y que pues nosotros a lo largo de nuestra vida nos vamos exponiendo no solo a este tipo de micobacterias, sino muchos otros tipos de micobacterias atípicas, ambientales, ¿no? De crecimiento rápido, ¿no? Las pueden encontrar también de esa forma escritas y entonces esta pues exposición a este tipo de micobacterias pues pudiera generar ya cierta generación o activación del sistema inmune y no desencadenar la respuesta que necesitemos. Entonces, realmente es como un poco controversial esa parte, pero en general en nuestro país, que es todavía una zona endémica de tuberculosis, debemos siempre aplicar la dosis al nacimiento, ¿no? En cuanto a rotavirus, dependiendo de la vacuna que utilicemos, pueden ser 2 o 3 dosis. En México tenemos 2 presentaciones, que es la Rotarix y la Rotatec, que son son los nombres comerciales. Aquí Rotarix, que es la que se aplica a nivel esquema nacional de salud, son 2 dosis y la Rotatec son 3 dosis. Entonces se aplican a los 2, a los 4 y la que requiere 3 dosis a los 6 meses. La edad mínima de aplicación pues puede ser desde 8 semanas, ¿no? No después de las 15. ¿Por qué? Porque no nos va a dar tiempo de completar el esquema de vacunación. El tiempo entre la primera dosis va de 1 a 2 meses, igual entre la segunda y la tercera de 1 a 2 meses en caso de que ya estemos hablando de Rotatec. Y algo bien importante en ambas vacunas es no debemos aplicarla 8 meses después de los 8 meses cumplidos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues realmente ya la mayor protección a lo mejor ya no ya los pacientes ya estuvieran a lo mejor expuestos a esta gente y hay ciertos reportes de que pueda asociarse a imaginación, aunque no bien documentado. Sin embargo, pues está bien escrito que mayores de 8 meses no se les aplica. Entonces, si tenemos un paciente que a lo mejor ya no cumplió solo una dosis o 2 dosis y le faltaba una para el esquema de Rotatec, pues ya no se van a poder completar el esquema y no se les debe de aplicar después de los 8 meses, ¿no? Si no sabemos si fue aplicada una u otra, pues la sugerencia es siempre completar las 3 dosis. Ahora, la triple viral, la SRP, ¿no? Que incluye sarampión, rubiola y paperas o parotiditis, ¿no? Estas son las enfermedades que previenen las paperas, pero bueno, y la parotiditis también está. En cuanto a este tipo de vacunas, son 2 dosis, una al año y la otra puede ir de los 4 a los 6 meses, ¿no? A los 6 años, perdón, al año de edad y de los 4 a los 6 años, ¿no? Entonces aquí dependiendo, pues, se puede vacunar. Aquí es frecuente que a lo mejor se vacunen al inicio de la primaria, ¿no? A los 6 años, que es donde puedan detectar a los pacientes, ¿no? La mínima de aplicación debe ser a los 12 meses. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos un brote, como hemos tenido previamente brotes de sarampión? Puede a lo mejor aplicarse antes de los 12 meses de edad. Sin embargo, sí requeriríamos un refuerzo o una dosis extra, ¿no? A los 12 meses. O sea, vacunarse antes, entre los 6 y los 11 meses de edad, no nos quita que vacunemos a los 12 meses, ¿no? Entonces, el tiempo entre la segunda y la primera y segunda dosis, pues de los 4 a los 6 años, al menos algo mejor en alguna situación de pacientes que no tengan ninguna sola vacuna, podemos hacer un esquema acelerado, con 4 semanas de diferencia, y realmente no hay una edad máxima de aplicación, ¿no? Incluso si un paciente adulto por alguna situación requiere alguna refuerzo o alguna dosis extra, pueden aplicarse sin ningún problema. En cuanto al neumococo conjugada, la 13 valente es la que estamos aplicando actualmente. Había previamente una 10 valente y una 7 valente. Esta es ya lo mencionamos, una vacuna que tiene tanto polisacáridos como un toxoide agregado, ¿no? Son 3 dosis, a los 2, a los 4 y a los 12 meses.
La primera dosis una dosis en niños sanos entre 2 y 5 años que no tengan el esquema. Entonces, pacientes que por alguna situación no tuvieron ninguna vacuna antes de neumococo, se debe de aplicar solo una dosis, ¿no? Pero pues normalmente lo que estamos buscando es que los pacientes sí tengan sus 3 dosis. La edad mínima de aplicación es a las 6 semanas. El tiempo entre la primera y la segunda dosis pues debe de ir 1 a 2 meses, ¿no? En menores de 12 meses, 2 meses en mayores de 1 año, y niños mayores, sanos mayores, pues solamente necesitarán una dosis, como ya lo mencionamos, ¿no? Tiempo entre la segunda y tercera dosis, igual de 1 a 2 meses, de 2 meses a mayores de 1 año, y pues ya mencionamos que solo una dosis, y entre la tercera y cuarta dosis, si es que tenemos ese esquema o si son pacientes a lo mejor de riesgo, ¿no? Aquí en México vacunamos 3 dosis. En cuanto a la influenza, son 2 dosis. El refuerzo es anual, recordar que se aplica a los 6 meses y a los 7 meses, y después de eso de manera anual, ¿no? Si bien a lo mejor todavía revisamos las guías y refieren que son principalmente a grupos y edades de riesgo, la recomendación actual es que todos los pacientes mayores de 6 meses de edad debemos de vacunarnos de forma anual. No hay mayor controversia en cuanto a eso, ¿no? Entonces, es algo bien importante. Estamos ahorita ya en temporada de influenza y previene formas graves de esta enfermedad, ¿no? Entonces, la recomendación siempre va a ser vacunarnos todos año con año. En cuanto a la pentavalente, va a tener cobertura principalmente para difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, hemófilos influenza, ¿no? Tipo B. Son 4 dosis a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad. El refuerzo de la DPT, ¿no? Que es la que se aplica, ¿no? 6 meses después de la cuarta dosis, ¿no? Que es la que vamos a tener ya después. En cuanto a la vacuna de virus de papiloma humano, también son 2 dosis. También el número de dosis pues va a depender de la edad en la que se inicia el esquema. Normalmente se aplica a los 9 años, ¿no? O sea, pacientes en quinto de primaria escolarizadas, o en 11 años de edad no escolarizadas. Eso es lo que nos dice la guía o la norma actual. Sin embargo, como les comentaba previamente, para esta vacuna es de las vacunas más nuevas relativamente, lleva más o menos 10 años en el mercado ya, y realmente los datos que hemos tenido ya a 10 años de su salida habla de buena seguridad incluso para pacientes adultos o adultas, mujeres que ya hayan iniciado su vida sexual activa, incluso mujeres que ya hayan tenido verrugas o alguna otra afectación por VPH que no esté en los serotipos de la vacuna. Es efectiva para la prevención de cáncer cervicouterino, que es de los principales cáncer, afectaciones neoplásicas que afectan a las mujeres en nuestro país, ¿no? Entonces es bien importante eso, saberlo, porque la vacunación del adulto a veces también puede quedarse un poco de lado, pero también es bien importante vacunar a nuestros adultos. Pacientes niños de 9 años o niños que también no hayan iniciado su vida sexual activa, ¿no? O sea, la quinta primaria también deberían de vacunarse, ¿no? Si bien los hombres no van a tener este tipo de cáncer, pero sí pueden tener cáncer de pene y pueden ser los principales transmisores de este virus, ¿no? Entonces también la recomendación siempre va a ser vacunar a los hombres contra VPH, ¿no? Se pueden dar 2 dosis, ¿no? Si se inicia el esquema de los 9 a los 14 años, o 3 dosis si ya son mayores, con un esquema de 0, 1, 2 meses. En cuanto a la vacuna de hepatitis tipo A, son 2 dosis también. Realmente cualquier persona, la recomendación, la edad mínima son 12 meses. Y ahí hasta adelante, ¿no? Realmente no hay una edad máxima de aplicación. Lo importante sería saber que no haya tenido la enfermedad, ¿no? En nuestro país, recordar que pues es un país endémico, que muchas de las hepatitis A se presentan anictéricas, entonces a lo mejor sería ahí como la controversia, pero pues si nosotros tenemos a nuestro paciente pediátrico que cumplió 1 año de edad, ¿no? Y que no estamos seguros que no ha estado enfermo de esta
de esta afectación, ¿no? Y que no ha tenido síntomas característicos, pues podríamos, y la sugerencia es vacunar siempre. En cuanto a varicela, es igual, la misma edad de presentaciones, mínima de aplicaciones a los 12 meses, ¿no? Y se puede aplicar a cualquier persona que no haya presentado la enfermedad. Son 2 dosis con al menos 3 meses de diferencia, ¿no? Entonces aquí también bien importante para todos los niños. Si bien la varicela muchas de las veces suele ser una enfermedad pues autolimitada y no grave, hay ocasiones en que sí, hay ocasiones en que vemos muchos datos de infección de tejidos blandos graves, datos de choque tóxico, datos de choque séptico, entonces sí es bien importante sugerirla. Desafortunadamente no está en el esquema nacional de vacunación, pero vale la pena que consigamos la vacuna para esos pacientes. Y si nosotros adultos no nos hemos enfermado de varicela, vale la pena también que nos vacunemos, si ahorita no tienen la antecedente de la vacuna, y más como personal de salud debemos de estar vacunados, ¿no? Porque ya, siempre tenemos el riesgo de estar expuesto a esta enfermedad. Recomendaciones, pues siempre consultar las guías, ¿no? Y las recomendaciones que están establecidas tanto aquí en México como a nivel nacional, o si tenemos una situación de una vacunación del viajero, ¿no? Pues tendremos que también ahí consultar las recomendaciones de cada país, aplicar la vacuna pendiente en la siguiente visita del consultorio, siempre evitar las citas perdidas de vacunación, ¿no? Para eso debemos ayudar o poder a usar vacunas combinadas, que ya las tenemos actualmente y que son bastante efectivas. Y siempre que tengamos por alguna situación un evento asociado a vacunación, pues reportarlo, ¿no? Entonces, pues este es un resumen en cuanto a las vacunas, ¿no? Realmente el tema es muy extenso y podríamos platicar pues vacuna por vacuna, pero el chiste es como que ustedes entiendan de forma global cómo cuidar las vacunas, ¿no? Como ustedes como personal de primer contacto, ver qué deben de cuidar las vacunas, a quiénes deben de aplicar, ¿no? Ahora entre las recomendaciones también, hay pocas contraindicaciones absolutas de vacunación, ¿no? Desafortunadamente también ese es un gran mito que hay que vencer, el hecho de que nosotros o el paciente llegue con un poco de escurrimiento nasal, ¿no? O un poco de tos, no necesariamente contraindica que nosotros podamos aplicar esa vacuna, ¿no? Realmente contraindicaciones absolutas son enfermedades graves. Obviamente si está grave, pues van a estar hospitalizados y a ellos no los vamos a vacunar, ¿no? Fiebre de alto grado, y pues y a lo mejor una alergia documentada franca a la vacuna previamente, ¿no? Entonces, si no tenemos eso, sí la recomendación es evalúen bien eso, ¿no? Porque un paciente perdido, una fecha perdida de vacuna puede repercutir gravemente en el paciente, ¿no? Entonces, igual serán desglosando más puntos en las clases, ¿no? Y estamos al pendiente de sus dudas. Eso sería todo. Eso sería todo por hoy, ¿no? Nos vemos la próxima vez.